Volvemos al país para contarles que tienen entre 65 y 95 años de edad y pese a su estado de salud todavía están esperando jubilar. Denuncian que deben seguir trabajando ya que el Estado aún no les paga el bono de incentivo al retiro, comprometido por ley para profesores y asistentes de la educación. Desde el 2016 a la fecha solo se han pagado 500 cupos de los 3.000 que se deberían haber concretado. El siguiente reportaje es de los periodistas Stepan Tarbuskovic y Joaquín Lavé. Estamos denunciando el incumplimiento de la ley. No se hizo bien la pega administrativa. ¿Por qué si el Estado se compromete por ley a pagar un bono para que los profesores puedan jubilarse? Han pasado los años y hoy son miles que, pese a su avanzada edad, aún no se pueden retirar y no reciben ni un solo peso. Aquí claramente hay situaciones que podrían configurar inclusive un notable abandono de deberes por parte de la autoridad. ¿Dónde están los dineros que por derecho le corresponden a los trabajadores de la educación pública? El promedio de los que tienen que retirarse tienen entre 72 y 95 años, o sea, estamos para que lleguen a los 100. Tenemos colegas que han fallecido esperando el bono. Quienes se hacen responsables por el que califican como un incumplimiento de la ley por parte del Estado. El pasado martes 11 de diciembre, la asistente de la educación Norma del Carmen Torres Alarcón, de 69 años, quien nos daría una entrevista para contar su caso en este reportaje, falleció. Esperando desde el año 2016 el pago del bono de incentivo al retiro. Murió trabajando, pese a que su gran anhelo era por fin poder jubilar. ¿Por qué hoy son miles los profesores y asistentes de la educación que no han podido dejar sus trabajos? Aquí es por responsabilidad del Ministerio de Educación, de este gobierno y del anterior. Tele 13 tuvo acceso a los oficios de denuncia interpuestos en octubre de 2018 ante la Contraloría General de la República por parte del Colegio de Profesores, el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, el diputado Rodrigo González, la diputada Cristina Girardi y la senadora Yasna Proboste, en donde solicitan al Contralor General investigar a los ministerios de Hacienda y Educación y sancionar a los responsables de lo que suponen es un incumplimiento de la legislación referida al incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación. ¿Qué significa esto? Para comprender, tendremos que retroceder en el tiempo hasta el año 2016. Corría el mes de diciembre del año 2016 y luego de años de marchas y protestas, el Congreso aprobó la ley que permitiría a profesores y asistentes de la educación pertenecientes al sistema público acceder al pago del bono al incentivo al retiro voluntario. Esto como medida paliatoria ante los bajos sueldos que obtuvieron por años y por ende bajas pensiones. Usted lleva trabajando 40 años como profesora. Exacto. Si usted se retira el día de hoy, ¿cuál sería su jubilación? Mi jubilación oscilaría entre 250 y 300.000 pesos. ¿Usted podría vivir con ese sueldo hoy día, con esa jubilación? No. Necesito tener un respaldo como un bono y sé que voy a salir con una pensión de hambre. Casos como el de Juana González suman varios de cientos de miles a lo largo de todo el país. Es por eso que por ley, el Estado de Chile se comprometió al pago de dicho bono, distribuidos en cupos anuales, como se muestra en la siguiente tabla. Para el año 2016, 1.500 cupos. Para el 2017, 1.500 más. Para el 2018, 3.200. Para el 2019, 2.300. Y así sucesivamente hasta el año 2024. Pero, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la ley? Postulé. Fui terminado el año 2016 y presenté mi solicitud de jubilación. Tuve la, entre comillas, suerte de ser elegida para recibir el bono. Y aquí estoy.
todavía sin bono, todavía esperando. Y sin poder jubilar. Postulé, los resultados de esa postulación estuvieron el año pasado y luego tuvimos que firmar una carta de renuncia a contar del 1 de marzo de este año. ¿Ya? Ahí se suponía que ya no volvíamos a trabajar. Se nos cancelaba el bono y firmábamos el finiquito. No llegó en marzo, no llegó en abril. Bueno, estamos en diciembre y todavía el bono no llega. Como consta en las denuncias interpuestas ante la Contraloría General de la República para el año 2016, hubo 1.500 profesores beneficiados con el bono al incentivo al retiro, pero, según acusan, hasta fines del 2018, el Estado solo ha pagado 500 cupos. O sea, comenzando el 2019, después de 3 años, aún no se cancela el bono 2016 a 1.000 beneficiados. Pero eso no es todo. Estamos bastante complicados porque ya hoy día estamos terminando el año 2018 y aún no sale publicada la lista de los 1.500 del año 2017. A los 1.000 profesores que aún no les cancelan el bono pendiente del 2016, se suman los 1.500 cupos a los que les corresponderían el pago del bono 2017, cuya nómina aún no ha sido publicada por el Ministerio de Educación. Mismo retraso que ocurre con los trabajadores asistentes de la educación, para quienes en el año 2017 se abrieron 878 cupos, a los que postularon 2.716 personas, quedando en lista de espera 1.838 asistentes. De los 878 beneficiados, 331 tienen entre 70 y 75 años y 130 asistentes entre los 76 y 95 años de edad. Me llamo María Elena Cubillo Alarcón, tengo 67 años. Mira, tengo un meningioma que me atacó los centros nerviosos principales. Yo no tengo olfato, estoy perdiendo el gusto, puedo quedar ciega, sorda, muda. Este meningioma no se puede operar. Ya aparte de eso, tengo diabetes, el problema del corazón, tengo artrosis, tengo las cataratas en los 2 ojos. Y aunque parezca insólito, pese a todas sus complicaciones de salud, a un infarto sufrido hace 8 años y una licencia que le impide trabajar, aún no puede jubilar, ya que espera desde el año 2016 que le paguen el bono de incentivo al retiro. Casos como el de ella son miles, ya que si dejan de trabajar, pierden el beneficio de poder optar al bono. Imagínate en el promedio de los que tienen que retirarse, los que están postulando el 2006, que son asistentes de la educación, tienen entre 72 y 95 años, o sea, vamos para que lleguen a los 100, los vamos a mantener trabajando hasta esa edad para que alguna vez reciban el bono de retiro o que no lo reciban nunca, porque hay algunos que efectivamente se han muerto esperando este bono. Según cifras del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, entre el 2016 y diciembre del 2018 han fallecido 14 trabajadores. Y según el Colegio de Profesores, a la fecha, serían 9 los docentes. En total, 23 educadores han muerto sin recibir ni un solo peso. Hemos tenido también aproximaciones con el Ministerio de Educación, particularmente con el subsecretario. ¿Qué respuestas les han dado a ustedes la autoridad de gobierno con respecto a esta situación? Bueno, aquí siempre hay responsabilidades compartidas. Primero, la respuesta más habitual es que Hacienda no entrega los recursos, que Hacienda es el duro. Tele 13 tuvo acceso a documentos de comunicación entre el subsecretario de Hacienda y la presidenta de la Cámara de Diputados, en donde a través de un oficio respecto del retraso en el pago de los bonos, le asegura que el responsable de todo el proceso es el Ministerio de Educación. Además, detalla que todos los montos para financiar dicho pago de bonos han sido transferidos conforme a la ley en el año 2016, 17 y 18 al Ministerio de Educación, recalcando que en el 2017 y 2018 ninguno de estos recursos han sido aún transferidos a los sostenedores municipales, para así hacer efectivo el pago de los bonos. No hacer bien la gestión administrativa
yo creo que es simplemente inaceptable. Estamos muy atrasados. Lamentablemente algunos de esos profesores están muy lejitos, algunos de ellos están cerca de que puedan fallecer sin ni siquiera poder recibir lo que realmente se merecen. Cuando nosotros asumimos en el Ministerio en marzo de este año, nos encontramos con un fuerte retraso en el proceso 2016 de los bonos de incentivo al retiro. Solo se habían transferido un 18% de los bonos correspondientes a docentes y no se había hecho ninguna transferencia en lo que corresponde a los asistentes de la educación. Ciertamente nos pareció una situación preocupante y la abordamos agilizando al máximo los procesos, al punto que hoy día tenemos del orden de un 70% de transferencias hechas respecto de los profesores y un 35% de transferencias hechas para los asistentes de la educación. El bajo porcentaje de ejecución con el que nos encontramos al asumir en marzo, yo lo adjudico fundamentalmente a deficiencias en el proceso y a las dificultades propias de una gestión que es en extremo burocrática y que tiene una carga administrativa muy alta. Otra complicación, asegura, fueron los municipios, quienes son los empleadores de los profesores y asistentes, y quienes deben hacer el trámite para que finalmente sus trabajadores beneficiados reciban el bono para por fin poder jubilar. Se trata, con todo, de un proceso complejo que establece una serie de etapas burocráticas, administrativas, que requieren también de información precisa de parte de los sostenedores, que no siempre ha llegado en forma oportuna, y con otros municipios donde obviamente han existido un mayor nivel de dificultad y otros municipios que simplemente no han entregado la información necesaria. En los registros del Ministerio de Educación, desde el año 2016 a la fecha, de un total de 346 comunas del listado a lo largo de todo Chile, 147 han recibido el pago conforme a la ley. 76 que ingresaron la solicitud aún se encuentran en trámite por documentos pendientes, pero existe un total de 41 municipios que, pese a tener beneficiados desde el año 2016 hasta la última actualización del sistema en noviembre del 2018, nunca han ingresado la solicitud ante el Ministerio de Educación. El listado está encabezado por la Municipalidad de Santiago, con un total de 43 profesores beneficiados, cuya documentación no ha sido tramitada ante el Ministerio de Educación. Uno de esos casos es el de la profesora Juana González. Era la rabia, era la impotencia, era sentir que este país, una vez más, basurea a los profesores. Entonces fue duro aceptar que no iba a poder hacer mis planes de vida personal por culpa de un Estado que no nos valoriza como corresponde. Una dura realidad que preocupa a la Asociación de Municipios, quienes acusan vulneración de derechos a los docentes. Nosotros estamos siempre en forma permanente en contacto con los municipios. Hemos hecho ya acciones con algunos de ellos, haciéndoles notar que están cayendo en una falta grave, porque esto es una ley, es un derecho que tienen los trabajadores y se está básicamente vulnerando, ¿cierto?, los derechos laborales de los trabajadores, y que nosotros estamos muy preocupados porque eso significa maltrato laboral. Solicitamos una entrevista con la ex ministra de Educación, Adriana del Piano, pero rechazó conversar en cámara. Quien sí comentó la denuncia, pero vía correo electrónico, fue la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Lamentó la magnitud del desfase en los pagos, explicando que esto se debió, en primer lugar, a un problema en el diseño de la ley del plan de retiro. En segundo lugar, al problema de la información entregada por los municipios. Y finalmente, por el cambio de gobierno. Asegurando que, durante la actual administración, ha habido un gran recelo y desconfianza con la reforma y los equipos ministeriales. Por lo que es de esperar que varios procesos de gestión estén avanzando más lento de lo esperado. Aquí claramente hay situaciones que, en nuestra opinión, podrían configurar inclusive un notable abandono de deberes por parte de la autoridad. Lamentablemente también no han sido capaces de recibir una respuesta adecuada en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Se ha tenido que presentar recién en el mes de octubre
ante la Contraloría General de la República para que regule el cumplimiento de la ley. Solicitud de investigación que fue aceptada por la Contraloría, quien ya anunció una auditoría a partir del presente mes de enero. Pronunciamiento del órgano contralor con el que esperan se puedan regularizar los pagos, ya que el proceso del año 2016 aún no se cierra y cuyos beneficiados deberán seguir esperando. Lo más grave, según el reglamento, al estar pendiente dicho proceso, no se podrá dar inicio a los pagos de los beneficiados 2017, 2018 y por tanto retrasará todo el proceso de los años siguientes. ¿Qué pasa con el pago del bono a las personas que en esta espera han fallecido? En esos casos, la ley establece que estos bonos son heredables, por lo tanto, si bien obviamente esa situación es muy lamentable, al menos queda el consuelo que sus herederos pueden recibir la asignación. El espíritu de la ley era precisamente lo contrario. Casos como el de Norma del Carmen Torres Alarcón, que le presentamos al inicio del reportaje, quien falleció esperando el bono, suman hasta hoy 23 a lo largo del país. La actual autoridad espera regularizar los pagos a más tardar en el segundo semestre de 2019 y así evitar que los profesores y asistentes tengan que seguir trabajando sin poder jubilar.